La recolección de los datos, indicadores, técnicas e instrumentos. Un instrumento de recolección de datos es, en principio, cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos esta información. Dentro de cada instrumento concreto pueden distinguirse dos aspectos diferentes, forma y contenido. La forma del instrumento se refiere al tipo de aproximación que establecemos con lo empírico, a las técnicas que utilizamos para esta tarea. Una exposición más detallada de las principales se ofrece al lector en este mismo capítulo. En cuanto al contenido, este queda expresado en la especificación de los datos que necesitamos conseguir. Se concreta, por lo tanto, en una serie de temas que no son otra cosa que los mismos indicadores que permiten medir las variables, pero que asumen ahora la forma de preguntas, puntos a observar, elementos a registrar, entre otros. Datos primarios y secundarios. Los datos primarios son aquellos que el investigador obtiene directamente de la realidad, recolectándolos con sus propios instrumentos. En otras palabras, son los que el investigador o sus auxiliares recogen por sí mismos en contacto con los hechos que se investigan. Los datos secundarios, por otra parte, son registros escritos que proceden también de un contacto con la práctica, pero que ya han sido recogidos y muchas veces procesados por otros investigadores. Los datos primarios y secundarios no son dos clases esencialmente diferentes de una información, sino parte de una misma secuencia. Todo dato secundario ha sido primario en sus orígenes y todo dato primario a partir de él. En el momento en que el investigador concluye su trabajo, se convierte en dato secundario para los demás. Dentro de estas técnicas mencionaremos en primer lugar la de la observación. Por ser fundamental en todos los campos de la ciencia, la observación consiste en el uso sistemático de nuestros sentidos orientados a la capacidad de la realidad que queremos estudiar. Por ello, es una técnica antigua cuyos primeros aportes sería imposible rastrear. A través de este sentido, el hombre capta la realidad que lo rodea, luego organiza intelectualmente. La entrevista consiste en una interacción entre dos personas, una de las cuales el investigador formula determinadas preguntas relativas al tema en investigación, mientras la otra, el investigador, proporciona verbalmente o por escrito la información que es solicitada. La observación científica. La observación científica puede definirse como el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un problema de investigación. Dicho de otro modo, observar científicamente es percibir activamente la realidad del exterior con el propósito de obtener los datos que previamente han sido definidos como de interés para la investigación. La observación que se realiza cotidianamente como parte de nuestra experiencia vital no puede ser considerada como ciencia, pues no está orientada hacia el objeto preciso de estudio, no es sistemática y carece de controles o de mecanismos que no nos pongan a cubierto los errores que podemos cometer cuando la realizamos. De todos modos, ese cúmulo de observaciones que sin premeditación hace continua a toda persona tiene valor para el investigador, puede servir de punto de partida o de referencia inicial para enfrentar luego los problemas de realizar una observación verdaderamente científica o para contribuir mejor su desarrollo y compromiso. Observación simple y participante. La observación simple resulta útil y viable cuando se trata de conocer hechos o situaciones que de algún modo tienen un cierto carácter público o de que por lo menos pertenecen estrictamente a la esfera de las conductas privadas de los individuos. La observación simple puede adquirir también un carácter indirecto si apelamos al auxilio de diversos instrumentos capaces de registrar información sobre el problema en estudio. La observación participante, por otra parte, implica la necesidad del trabajo casi siempre más dilatado y cuidadoso, pues el investigador debe primeramente integrar al grupo, comunidad o institución en el estudio, para una vez allí ir a realizar una doble tarea, desempeñar algunos roles dentro del grupo, como uno más de sus miembros, al par de ir acogiendo los datos que necesita para la investigación. Es preciso, por lo tanto, confundirse con las personas sobre los que recae la observación, como si se fuera una más de ellas, pero sin abandonar la actitud observadora. Registro y formalización de la observación.
La tarea de observar no es una mera percepción pasiva de hechos, situaciones o cosas. Hablamos anteriormente de una percepción activa, lo cual significa concretamente un ejercicio constante encaminado a seleccionar, organizar y relacionar los datos referentes a nuestro problema. No todo lo que aparece en el campo del observador tiene importancia, y si la tiene, no siempre es del mismo grado. No todos los datos se refieren a la misma variable o indicadores, y es preciso estar alerta para discriminar adecuadamente todo este conjunto posible de informaciones. La entrevista. La entrevista, desde el punto de vista del método, es una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar los datos para una investigación. El investigador formula preguntas a las personas capaces de aportar de datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra es frecuente de esas informaciones. Por razones obvias, solo se emplea, salvo en raras excepciones, en las ciencias humanas. Entrevistas no estructuradas. De un modo general, una entrevista no estructurada o no formalizada es aquella que existe en un margen más o menos grande de libertad para formular las preguntas y las respuestas. No se guían, por lo tanto, por un cuestionario o modelo rígido, sino que discurren con cierto grado de espontaneidad, mayor o menor según el tipo concreto de entrevistas que se realicen. Entre esos tenemos los siguientes: la entrevista informal. Esta modalidad menos estructurada posible de entrevista, que ya la misma se reduce a una simple conversación sobre el tema en estudio. Entrevista focalizada. Es prácticamente tan libre y espontánea como la anterior, pero tiene la particularidad de conocerse en un único tema. Entrevistas formalizadas. Estas se desarrollan en base a un listado fijo de preguntas cuyo orden y redacción permanece invariable. Comúnmente se administra a un gran número de entrevistados para su posterior tratamiento estadístico. Por este motivo es la forma de recolección de datos más adecuada para el diseño de una encuesta, tanto que a veces provoca confusiones entre instrumentos y métodos. El cuestionario autoadministrado. Decíamos antes que el cuestionario, instrumento indispensable para llevar a cabo entrevistas formalizadas, puede, sin embargo, usarse independientemente de estas. En tal caso, se entrega al respondente un cuestionario para que éste, por escrito, consiga por sí mismo la respuesta. Otras técnicas para recolectar datos primarios. Los test psicológicos emplean una gran variedad de técnicas específicas que se combinan según los objetivos deseados. Una buena proporción de ellos acude a la formulación de preguntas que se anotan en algún cuestionario apropiado, que es el mismo test, y que por lo general se autoadministra. Las técnicas proyectivas se basan en presentar algún estímulo definido a los sujetos en estudio, para que en ellos expresen libremente, a partir de esos estímulos, lo que piensan, lo que ven o sienten. Generalmente se tratan de dibujos, manchas, fotografías u otros elementos similares. Aunque también se apela a veces este estímulo verbales o auditivos. La recolección de datos normalmente se hace por medio de entrevistas poco formalizadas. Recolección de datos secundarios. Uso del Internet. A través del Internet se facilita enormemente la antes tediosa y lenta tarea de obtener datos secundarios, hasta entrar a la red a través de la computadora personal o de la que normalmente ya poseen. Para el estudiante e investigadores, casi todas las universidades y muchos colegios, para que se nos abra un mundo casi ilimitado de formaciones de todo tipo. En las páginas de organizaciones especializadas podemos encontrar textos, referencias, autores, libros e investigaciones, datos específicos e información general de una gran utilidad. Los ficheros o listas por autor están ordenados alfabéticamente según el nombre de cada uno de ellos, con el que es posible informarse de toda la bibliografía que puede consultarse sobre un determinado autor. Los ficheros temáticos ordenan las obras de acuerdo a una lista internacional normalizada de temas y subtemas, los que nos permiten tener un cuadro bastante completo de obras existentes sobre el asunto de nuestro interés. Las fichas suelen dividirse según sus características en 4 tipos diferentes: bibliográficas, textuales, de contenido y mixtas. Todas ellas constan de algunos elementos comunes que posibilitan su posterior inclusión entre los trabajos de investigación. El valor de las fichas reside en que ellas permiten recopilar las informaciones que necesitamos para una determinada investigación. Por ello es importante que las construyamos de modo tal que se acuden a los fines de nuestro trabajo.